las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud mostrados adorable, oír de lo alto la voz angelical. Oír cantar, nació el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud mostrarnos adorable, oír de lo alto la voz angelical. Oír cantar, nació el Salvador. Sí, Señor, tú has nacido, tú nos has dado victoria, Dios, nos has dado amor. Y es por eso que te adoramos, es por eso que bendecimos tu nombre, altísimo Dios. Oh Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. Cae a sus pies, dale la gloria. Cae a sus pies, dale la honra. Aleluya, aleluya. Oír
Damos gracias a Dios por esa alabanza y doy muchas gracias a Dios porque tú te encuentras con nosotros en este estudio. Hoy 23 de diciembre estamos a un día de celebrar Nochebuena y asimismo la Navidad. Y sé que durante esta agenda apretada entre preparar las cosas para el hogar y pues preparar nuestro corazón también para poder compartir el mensaje, a veces nos queda poco tiempo para ver este estudio, pero agradezco que lo puedas ver. Y tal vez hoy precisamente no te estés conectando, pero lo puedas hacer después. Gracias por tener ese interés, gracias por seguir creciendo y que sigamos como iglesia creciendo juntos. Nos adentramos a la última semana del advenimiento y de lo que consideramos es este gran mensaje que el apóstol Juan nos dice, ¿no? El amor, ¿de qué consiste el amor y quién es el amor realmente? Y en su primera carta a las congregaciones, a los primeros cristianos, Juan nos deja saber que el amor es Dios. Él es muy tajante y muy directo al decirnos que no es un sentimiento y estaremos estudiando al respecto de esto. El domingo estuvimos hablando de esto y nos concentramos en la primera carta de Juan en su capítulo 4 de los versículos del 7 al 12. Y hablamos acerca de que Dios es nuestra fuente de amor. Y mencionamos el deseo, y no solo el deseo, sino el deber que tenemos de conectarnos con Él, que Él sea el que fluya y el que nos dé ese amor para con los demás, porque nuestro amor es imperfecto y por ende va a acabarse. También dijimos de alguna manera que aparte que Dios es nuestra fuente, el amor de Dios se reveló. ¿Y cómo se reveló? En una persona a la cual estaremos, y espero que ese sea el mensaje y el centro de esta celebración, el nacimiento de Jesucristo. Esa es la mayor muestra, la mayor visibilidad del amor de Dios hacia con nosotros. Jesucristo haciéndose hombre. Y dijimos de cuán importante y magnificente es de alguna manera este acto y que muchas veces lo tomamos muy a la ligera. Cuán importante fue este nacimiento, porque sin este nacimiento no hubiera habido redención, y si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, el nacimiento no tendría valor alguno. Entonces es importante comprender esto y hablamos acerca de esa danza maravillosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo viene y se da por amor a nosotros. Y de ahí dijimos el impacto que tiene este amor y viene y Juan lo declara diciéndonos que el impacto que hace es que le amemos, que nazcamos otra vez, que reflejemos quién es Dios en nuestra vida. Esos fueron los 3 puntos que hablamos el domingo y hoy quiero tocar algunos otros puntos que tal vez tuvimos que dejar a un lado, que lo mencionamos en un poco, pero no pudimos abarcar con un poco más de profundidad. Déjame comienzo con una oración y de ahí entramos a este tema de la primera carta de Juan en su capítulo 4. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias porque nos permite, Señor, celebrar, Señor, un año más, a pesar de ser un año tan difícil, Señor. Un año en el cual, Padre bendito, hemos visto, Señor, nuestra humanidad en su punto más frágil, Señor. En el cual, Señor, también como iglesia, Señor, tú nos has levantado, Señor, y nos has permitido, Señor, reflejar ese amor y compasión que tú tienes para toda la humanidad, Señor. Padre, en este momento que nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra, que seas tu Espíritu hablando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que seamos buenos servidores y dirigentes de lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, comenzamos diciendo esta pregunta que era crucial en ese momento y por el cual muchos creen que Juan se inspiró y el Espíritu Santo lo utilizó para escribir esta carta. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Para ese momento y para el día de hoy, tú le preguntas no solamente a nuestro círculo de hermanos cristianos, sino le preguntas a cualquier otra persona, ateo o no ateo, religioso o no religioso, creyente de otra cosa. Tú le preguntas quién era Jesús de Nazaret o quién es Jesús de Nazaret. Muchos te podrán decir, dependiendo de sus fundamentos, pudo haber sido un buen hombre, o fue un gran maestro, o muchos te pueden decir, fue un gran egocéntrico, el que se creía y pensaba que era el Mesías.
esos mismos pensamientos que probablemente existen el día de hoy, comenzaban a existir durante el tiempo de la primera iglesia, de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Jesús. Este movimiento, el gnosticismo, el que creía fervientemente, y una de sus grandes expresiones, porque se mostró de diferentes maneras, era el hecho de decir que Jesús no era carne, no fue humano. Porque para ellos lo divino era lo esencial, pero lo humano es imperfecto y por ende Dios no podía hacerse imperfecto. Entonces este movimiento, aunque suena muy bien, la verdad es que quita todo el valor de la encarnación del Hijo que es Jesucristo. Y por ende empezaban a haber falsos maestros, falsas personas que empezaban a dar este tipo de enseñanza y decir, Jesús era un fantasma, era un espíritu que se movía y por eso él podía hacer tantas cosas. Recordemos que la palabra de Dios y precisamente el Nuevo Testamento se enfoca no solamente en Jesús y su misión, pero se enfoca en el hecho que Él se encarnó, se humanizó. Recordemos que Juan, este mismo que está escribiendo la primera carta, se concentró en resaltar la divinidad en su evangelio. Y Lucas, aquel doctor que vino y consultó con muchos para poder reescribir o escribir el evangelio de Lucas, vino y él humanizó, él alzó la humanidad de Jesús. Sabemos y entendemos, y bajo nuestra fe y nuestro fundamento, que Jesús fue 100% hombre y 100% humano. Pero para ese entonces había muchas dudas. Y viene Juan y nuevamente es inspirado y utilizado para escribir esta carta. Y quiere relevar la importancia de que Dios realmente fue humano, sufrió. Pero asimismo Dios mostró su amor. Él es la luz. Y que de alguna manera afianzaran y que pusieran en un fundamento firme su fe en lo que habían aprendido de los primeros testigos oculares, de aquellos apóstoles que habían dado incluso su vida por el evangelio. Así que el propósito de esta carta, mis amados hermanos, es afianzar a los cristianos, no solamente de la primera época, sino hasta el día de hoy, en su fe, en nuestra fe, y rechazar las falsas enseñanzas que muchos maestros estaban diciendo. Si tú regresas un poco a Primera de Juan, capítulo 4, de sus versículos del 1 al 6, Juan está haciendo un enfoque al rechazo de los malos maestros, de estos falsos maestros. Entonces es algo muy importante para Juan y para incluso nuestra vida el día de hoy, el rechazar cualquier otra doctrina que vaya en contra de la misión y del evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes eran los destinatarios? Precisamente, esta no fue una carta escrita directamente a una iglesia, sino fue una carta pastoral, de cuidado y de amor, de cariño hacia la congregación, para diferentes iglesias o diferentes congregaciones. Se nos dice que es muy probable que se escribió entre los años 85 y 90, un poco antes en que Juan fuera aislado en la isla de Patmos. Probablemente Juan ya estaba para este entonces de una edad muy avanzada, y muchos sugieren que era el último de los apóstoles, de esos 12 que estuvieron con Jesús, de esos apóstoles íntimos, que los cuales comenzaron la primera iglesia. Se dice que era muy probable que en este tiempo que fue escrita la primera carta, Juan ya era el último. También debemos de entender que Juan, el que está escribiendo aquí, al ser el último apóstol, es el último testigo ocular directo de lo que vio el Señor Jesucristo. Fue aquel el cual se le recostó en el hombro al Señor Jesucristo, el cual vio los milagros de Jesús. Fue aquel el que vio a Dios mismo obrando y ministrando, al que le dio la vista al ciego, al que levantó al cojo, aquel que vio a Jesús resucitando a Lázaro y que vio al mismo Jesucristo resucitado de los muertos. Ese mismo Juan, el cual Jesucristo mismo le llama el discípulo amado, y por eso Juan se le considera como el discípulo del amor, y lo vemos que lo impregna en su carta muchas veces, así como en su evangelio. Es la última referencia directa
de Jesucristo mismo. Y por eso estas cartas tienen mucho valor, tienen mucho, es un gran tesoro para la vida de nosotros, porque es el mismo apóstol. No fue algo contado de alguien hacia algo, lo cual era parte del proceso de pasar esta información, una tradición oral. Pero este hombre no necesitó que nadie les contara qué es lo que había sucedido, porque él lo había visto por sus propios ojos. Y bajo esa autoridad, él se presenta esta carta diciendo: yo siendo apóstol del Señor Jesucristo, yo haber estado ahí presente directo con el Señor Jesús. Entonces tiene una gran autoridad y validez lo que dice esta carta. Esta carta se divide en 3 secciones o 3 puntos importantes que trata de definir las características o los atributos de Dios. Primeramente, dice Juan en su primer capítulo que Dios es luz. En medio de la oscuridad que vivían social, de valores, emocional, espiritual, dice Juan, en medio de lo que nosotros vivimos, de lo que el mundo se ha vuelto por merced del pecado y de la muerte, Dios es luz. Dios es el que viene a alumbrarnos en medio de la oscuridad. Él lo cita en el primer capítulo, versículo 5, donde dice: y este es el mensaje que hemos oído por parte de Él. Oigan que está diciendo, este es el mensaje que hemos oído, que yo mismo estoy diciendo, cuando yo oí por medio de Él, de Jesucristo. No fue un mensaje que escuché de diferentes personas, yo mismo escuché por Él y les anunciamos. Y les proclamamos y les decimos, y hacen lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Proclamamos el Evangelio. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este es el primer aspecto que quiere resaltar Juan en esta carta para la congregación. El segundo es el que estamos viendo ahorita, y es el decir o el de declarar firmemente que Dios es amor. En su capítulo 4, del versículo del 8 al 16, pero desde el capítulo 3 hasta finales del capítulo 4, la concentración, el centro, el corazón de esta carta se basa en que Dios no solamente brinda y es la fuente de amor, Dios mismo es amor en su esencia. Lo declara en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no realmente viene y ama a su prójimo, ama al necesitado, ama al creyente, ama a aquel que está enfrente de él, no ha conocido a Dios, porque Dios se entregó por todos, porque Dios es amor. Y de ahí el 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor. Nuevamente lo vuelve a resaltar y dice: y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. No podemos separar estos aspectos de decir amo a Dios pero odio a mi hermano, o viceversa, amo a mi hermano pero no puedo amar a Dios, por cualquier fundamento o cualquier idea que tengamos. Por eso es muy importante comprender que la segunda definición de esta carta y el corazón de esta carta es el concepto, es la información, es el estudio, es esta palabra maravillosa que nos dice Dios es amor. Y por último nos dice que Dios es vida. El capítulo 5 se concentra en decirnos que no solamente es la luz que nos guía, no solamente es el amor que nos hace crecer y que nos hace venir y ayudar a los demás, sino Él es vida. Él es la vida y la esperanza. El que tiene al Hijo, dice a capítulo 5, versículo 12, tiene la vida. El que pertenece a Jesucristo, el que tiene al Hijo, al que Él ha aceptado, aquella persona que ha puesto su fe y su confianza en Él, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Lo tienes o no lo tienes? No puedes estar en medio. Por eso Juan resalta estos 3 puntos importantes. Leamos juntos estos versículos y de ahí entramos a 2 temas que quiero exaltar o que quiero resaltar en este tiempo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice Juan.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación, en propiciación para cubrir nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El primer aspecto y que tocamos, pero lo tocamos en una parte muy superficial, fue el hecho del amor, ¿no? Es fundamental. Le dijimos el domingo que esta palabra solo en estos 12 versículos se menciona 15 veces. Y de esas 15 veces que se hace referencia al amor, al amarse, de esas 15, 12 veces está ligada a Dios mismo, está ligado al concepto de Dios. Lo que nos da a entender aquí es sencillo. Si no hay comunión con Dios, no hay amor. Así de fácil. Entonces nos damos cuenta cuán necesario y cuán importante es comprender este concepto del amor. Y como nos dice en estos versículos, la importancia de conectarnos con Dios. Si no está Dios, como lo dijimos el domingo, si no Él no es nuestra fuente de amor, estamos destinados al fracaso. Ahora, la palabra que está utilizando Juan aquí no viene del griego que quiere decir eros, porque esta palabra significa sentimientos superficiales, significa un deseo propio, significa emociones sexuales o sociales. Por ejemplo, Eros, de alguna manera en la mitología griega, es este dios en el cual viene y es parte de, o es el hijo de Afrodita, y de alguna manera viene y trata, o su función principal era crear el sentimiento o el deseo humano que flotara a flor de piel, ¿no? Que se fuera mostrado. Incluso mucho lo vemos representado, lo que pasa es que no lo llamamos así ahora, como Cupido, ese mismo angelito que ustedes ven para febrero, en el mes del amor y la amistad. Es ese mismo Dios, según la mitología griega, en el cual viene y está inspirado ¿en qué? En los sentimientos humanos, en el deseo propio y muy, muy ligado al sentimiento sexual. En este caso no es esta la palabra que se utiliza en la traducción o en la escritura que hace Juan. No nos está hablando de un sentimiento superficial ni mucho menos de un deseo propio, porque recordemos, este amor no es de nosotros. La palabra lo dice claro, nosotros no hemos sido los que hemos amado primero. Este amor es de algo más, es de alguien sobrenatural, alguien que está encima de nosotros y viene de la palabra ágape. La palabra ágape quiere decir que es un sentimiento que está mucho más elevado a nuestro propio sentimiento, que muchas veces no tiene descripción porque está incluso fuera de nuestra lógica. Es un amor sacrificial en el cual el corazón humano o el sentido humano muchas veces o en su gran mayoría no está dispuesto a dar tanto para alguien que tal vez ni se le conoce. Y me encantó el ejemplo que nos dio nuestro hermano Juan durante la predicación este domingo, cuando nos preguntó, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida o a dar a tu hijo? Y me refiero incluso ahora que ni siquiera tengo a mi hijo y que está a punto de nacer, pero ¿estarías dispuesto, hizo la pregunta el pastor Juan, de dar a tu hijo por la persona que está enfrente de ti? O sea, ¿estás dispuesto a sacrificar eso que amas tanto por una persona que tal vez lo ves solo los domingos o ni siquiera lo habías visto antes? Entonces nos pone en jaque y nos pone en esta situación de decir, es muy probable que no lo hagamos. Pero Dios, incluso sabiendo que somos pecadores, que no merecíamos la vida eterna, dijo, aquí está mi hijo, aquí estoy yo mismo, porque recordemos que era Dios mismo encarnado por amor a nosotros. Y el único que nos puede dar este amor, cuando nos habla aquí Juan y nos dice amémonos los unos a los otros, no nos está diciendo amémonos de la manera de eros, sino amémonos en la manera de ágape. Nosotros no podemos hacerlo, entonces tenemos que decir, Dios, permíteme, dame esa manera de amarlo. ¿Y quién es el intercesor o quién es el que nos permite tener este tipo de amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone el amor en nuestro deseo y solamente Él y solamente a través de Él podemos nosotros amar de una manera ágape,
desinteresada, sacrificial a nuestros hermanos. Es la forma más elevada del amor, mis amados hermanos. Está por encima de nuestros sentimientos, del erotismo. Está por encima de cualquier deseo o sentimiento humano. Es el derramamiento en los corazones que nos permite nuestro Padre de su propia esencia. Así que nos damos cuenta cuán importante es comprender que no está hablando de un amor en el cual nosotros comprendemos carnalmente o humanamente, sino está hablando de un amor que está fuera de nuestro alcance, pero que es proveído a través del Espíritu Santo. Dios es amor. Cuán interesante es esto y cuán necesario es. Me encanta la historia que pude leer en uno de los podcast o de una de las historias que he estado leyendo, comentarios que he estado leyendo, y me gustó mucho la historia de un doctor que se llama Ironside. El doctor Ironside tiene un libro que se titula Las Epístolas de Juan, y cuenta la historia de cómo una mujer viene y no entendía la necesidad de la Biblia. Mira, déjame te la leo para que puedas comprender la historia. Hace algunos años, decía el doctor Ironside, una señora que se jactaba de pertenecer a la clase intelectual me dijo, alguna persona que se creía muy inteligente le dijo, para mí la Biblia no tiene ninguna utilidad, ni la superstición cristiana ni el dogma de la religión. O sea, para mí la Biblia, este libro es obsoleto, el cristianismo es simplemente una religión antigua que ya no está de moda y la religión no tiene nada que ver y ni me puede atrapar. Para mí es suficiente saber que Dios es amor. Eso dijo ella. Bien, le dijo el doctor, ¿lo conoce usted? Y ella respondió, por supuesto que lo conozco, todo el mundo lo sabe. Entonces el doctor Ironside le preguntó, ¿le conoce a él la gente de la India? ¿Qué me puede decir de esa pobre destrozada por la aflicción que arroja a su niño en el río sagrado Ganges para que sea devorado por los repugnantes cocodrilos como un sacrificio de los pecados de ella? ¿Sabe ella que Dios es amor? Y esta mujer respondió diciendo, bueno, ella es ignorante y supersticiosa. Y el doctor Ironside insistió en preguntarle, ¿qué me dice de los pobres habitantes de la selva del África que se inclinan ante Dios de madera y de piedra y que están constantemente atemorizados por esos fetiches creados por ellos mismos? ¿Y qué diremos de los pobres paganos en estos países? ¿Saben ellos que Dios es amor? Y ella respondió, bueno, quizás no lo sepan, pero en un país civilizado todos lo sabemos. El doctor Ironside entonces le hizo una pregunta. ¿Cómo es que nosotros lo sabemos? ¿Quién nos lo dijo? ¿Dónde encontramos esa afirmación? Y ella respondió, yo no entiendo lo que usted quiere decir, porque yo siempre he sabido esto. Entonces él le dijo lo siguiente, yo quisiera decirle que nadie en el mundo jamás supo esta verdad, hasta que fue revelada desde el cielo y registrada en la palabra de Dios. Se encuentra aquí y no se halla en ninguna otra parte. No se ha encontrado en ninguna otra parte de la literatura antigua. Podemos decir que el amor de Dios se ha revelado en el Hijo, por supuesto. Y esa es la esencia que nos está diciendo Juan. Nos está diciendo la mayor muestra de amor, la mayor muestra de la esencia de Dios es la entrega de su Hijo. Pero otra muestra muy importante es lo que tenemos enfrente y a veces no valoramos, y es su palabra misma. Es en su palabra que nosotros podemos ver los registros de amor para nosotros, la humanidad. Esa es su palabra, que conocemos esta verdad que estamos estudiando hoy, que conocemos la verdad que Jesús murió por nuestros pecados, que conocemos la verdad que Dios nos ha creado y Él es nuestro creador. Es a través de la palabra y únicamente de la palabra. Si no estuviera la palabra, simplemente estuviéramos haciendo hipótesis o ciertas supersticiones de este Dios al cual amamos y al cual respetamos. Pero teniendo el fundamento de la palabra, podemos decir claramente que esto es cierto. Por eso debemos de entender que Dios nos muestra su amor. Y una muestra, aparte de lo que nos está hablando Juan, es esto. Las Sagradas Escrituras. Cuán importante es comprender las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Se mostró en la encarnación, en lo que estaremos celebrando en un par de días, en un par de horas. Se mostró en el hecho de venir y hacerse humano, de sufrir las penalidades humanas y las limitaciones que nosotros tenemos, de entender nuestros puntos de vista y saber que somos una creación imperfecta, pero somos una creación muy valiosa delante de Dios. Somos tan valiosos y a veces no le damos auge a esto, pero somos tan valiosos ante los ojos de Dios que Él se entregó, Él mismo se entregó para volver a tenernos delante de Él. Porque el pecado nos había separado y por ende nuestro destino, como nos dice Romanos, era la muerte, era la vida eterna en la muerte, en la condenación, en el infierno. Pero gracias a este sacrificio, a esta muestra de amor, mis amados hermanos, nosotros podemos tener un destino muy diferente. Se entregó por nosotros. Cuán interesante y cuán necesario es esto. Mis amados hermanos, déjenme leerles rápidamente lo que nos dice Romanos 5:8, del 6 al 8, perdón. Porque aún siendo nosotros débiles, en otras traducciones dice pecadores, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por ti y por mí. Difícilmente muere alguno por un justo, difícilmente. Ha habido casos en los cuales hay mártires, pero difícilmente, dice, ha muerto alguno por un justo. Y la verdad es que ninguno de nosotros somos justos. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces alguien puede dar la vida por alguien que piensa que es bueno, pero muy pocas veces alguien da su vida por alguien que sabe que es una persona mala, terrible, de la peor, rebelde, pecador. Y Jesús, sabiendo nuestra condición, Él se dio por amor a nosotros. Esta es la muestra más grande que Dios ha dado de su amor y de su esencia. Y lo vemos cuando lo declara en el versículo 10, porque Jesús no solo vino y nació, no solo vino y se encarnó, no solo vino y ministró, no solo vino y se dio, sino se dio en propiciación. Esta palabra es muy interesante. En el versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación, propiciación por nuestros propios pecados. Propiciación, esta palabra viene tiene el mismo significado y se utiliza en el Nuevo Testamento, pero es el mismo significado o es la misma palabra traducida del Antiguo Testamento, que quiere decir expiación. Lo que nos quiere decir, o su significado más fácil de comprender, es el cubrir algo. En esta manera, aquí lo dice claro Juan, el cubrir nuestros pecados, el hecho de pagar nuestros pecados. Un ejemplo muy claro y que estuvimos predicando en este año fue Hebreos, y en Hebreos nos habla acerca de lo que era el arca del pacto que se menciona en el Antiguo Testamento. No sé si te acuerdas o no, pero en el tabernáculo donde el Señor venía y tenía ese encuentro con la humanidad a través del sacerdote, se encontraba lo que era el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba lo que era el arca del pacto, este cofre grande de madera en el cual estaba cubierto por plaquetas de oro. Y adentro se encontraba la vara de Aarón, se encontraban las tablas y un poco del maná, recordando el favor de Dios para con ellos. Pero arriba había una tapadera que se le ponía, había una tapa que se le ponía a esta arca que se llamaba el propiciatorio. De ahí mismo viene esta palabra de la propiciación. El propiciatorio era el lugar donde se tenía y se sabía que era como el trono en el cual cuando Dios descendía se sentaba. La manera en que ocurría la ceremonia era la siguiente: una vez al año el sacerdote venía y llevaba la confesión de los pecados de todo el pueblo delante de Dios, pero para hacer esto tenía que haber un derramamiento de sangre, o sea, podríamos decir, salpicar sangre encima de esta tapadera en este propiciatorio. ¿Para qué? Para que Dios pudiera bajar y de alguna manera esto fuera entregado como una ofrenda. Se hacía una sola vez al año, y era una sola vez cuando el Señor tenía este encuentro
con el sacerdote. De ahí podemos hablar más acerca de esto, pero lo interesante es esto. Tenía que haber un derramamiento de sangre encima o alrededor del propiciatorio. Cuando Juan nos está diciendo que su hijo se dio en propiciación, quiere decir que no solamente dijo, aquí estoy, clávenme y ya está. No. La propiciación de Jesús la sufrió desde el momento en el cual comenzó ese calvario, ese camino hacia el calvario. Él sabía desde el momento en que nació que su destino era la cruz. ¿Te imaginas tú saber esto? Desde el momento en que nacemos sabemos que estamos destinados a la muerte. Y muchas veces no tomamos el tiempo para reflexionar, pero es un tema en el cual nosotros tenemos que decir, wow, hay un final para mí. La única garantía que tengo es eso, la muerte. En este caso Jesús sabía que tenía un destino y que no iba a ser fácil, que iba a haber una propiciación, que iba a haber un derramamiento en su propio cuerpo, en su humanidad, en la cual él sentía. Se nos dice que en el camino al Calvario, el camino a la cruz, Jesús sufrió y sufrió algo que ninguno de nosotros tal vez hubiéramos podido aguantar siquiera. Desde la humillación, desde el hecho de ser ignorado y marginado, desde los azotes que recibió por parte de los soldados romanos, el constante golpe que tuvo en su cuerpo, el derramamiento de sangre que tuvo alrededor y en el camino hacia la cruz, el cargar ese madero y aparte de eso ser clavado y ser apuñalado en un costado. ¿Podemos nosotros decir de alguna manera que esa propiciación costó? Y costó muchísimo, costó mucho dolor, más que el hecho que solamente se haya dado ya muerto y hayan dicho, bueno, pero Él era Dios, de todos modos iba a resucitar. Pero el camino hacia eso, el camino al perdonar nuestros pecados, fue un camino doloroso. Mira lo que nos dice Romanos 4:25, nos dice, pero no solo para Él fue escrito lo que fue contado, sino también para nosotros, a quienes no se nos había contado. Lo que creemos en Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para justificación. Primera de Pedro 2:24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto por los pecados, por la herencia de Adán, vivimos para la justicia, que hemos sido limpios delante de Dios. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Si te das cuenta, estos autores están resaltando de una manera significativa que el camino a la cruz, que el sacrificio no fue nada fácil. Ya el hecho de morir era difícil, pero el camino de ahí a la muerte fue un camino doloroso. Hermanos, durante este tiempo analicemos esto, escudriñemos esto, meditemos en esto y veamos que la salvación que obtenemos, que el mensaje de esperanza, que la esperanza que obtenemos en Jesucristo, que un día estaremos en la vida eterna, costó y costó muchísimo. No solamente la muerte, sino también el camino a la muerte. Gracias por este día. De antemano espero que pases una muy feliz Navidad, que recuerdes cuál es el mensaje, que dentro de tu corazón y dentro de tu tiempo puedas tomarlo con tu familia y decir, hoy nos ha nacido un Salvador. Si no ha nacido en tu corazón, hoy es el día en que Jesús quiere habitar en tu vida. Hoy es el día en que Él quiere darte el regalo más maravilloso, que es la esperanza de una vida eterna. Si lo ha hecho, reflexiona en eso, analízalo con tu familia, pasa ese tiempo y ante todo recuerda que la Navidad es eso, el nacimiento de nuestro Salvador. Dios te bendiga, esperamos verte muy pronto la próxima semana.